Bienvenidos a Al-Ayam, un podcast sobre Israel y Oriente Medio hecho entre Barcelona y Tel Aviv. Somos Paul Sánchez y Ofer Lashevitsky. Si crees que lo que hacemos es importante, puedes ayudar a financiar el podcast en el enlace de Patreon incluido en la descripción. Al-Ayam no sería posible sin vosotros. Shalom y bienvenidos a Al-Ayam. Shalom Paul, ¿cómo estás? Shalom, Ofer, volvemos a la carga. Volvemos a la carga, volvemos con renovadas energías y con nuevo formato. Por tanto, antes de entrar en materia, creo que es oportuno explicar un poco nuestras intenciones. Brevemente, a diferencia de la temporada pasada, en que publicábamos un capítulo cada 2 semanas y estaba basado en una charla, en una entrevista con un experto o con un testimonio, etcétera. Hemos decidido que de ahora en adelante, a la nueva temporada, el formato se basará en capítulos que publicaremos cada semana, cada viernes, por tanto estad atentos y suscribiros y tener la alerta encendida. Y donde, en estos capítulos cada viernes analizaremos 3 temas de actualidad que debatiremos tú y yo en una charla bilateral a fondo. Y nos servirán un poco para recoger y cerrar la semana respecto a todo lo que ha ocurrido pues, en Israel, Palestina, Oriente Medio y la región. ¿Me dejo algún detalle importante, Paul? Sí, de vez en cuando volveremos a hacer entrevistas o tal vez un episodio con un formato diferente. Queremos discutir libros sobre Israel, entre otras cosas. Así que, aunque esta va a ser el nuevo formato de base, seguirán habiendo sorpresas y las entrevistas a las que estáis acostumbrados también. Estupendo, este era un apunte importante. En este nuevo formato vamos a empezar del siguiente modo los capítulos. Vamos a, de entrada, introducir los 3 temas que vamos a tocar. Y en el capítulo que nos atañe, en el capítulo de hoy, vamos a hablar, obviamente, de la situación de las negociaciones para la liberación de los rehenes y el alto el fuego en Gaza. Vamos a preguntarnos si hay un nuevo status quo en el monte del templo, en la explanada de las mezquitas de Jerusalén. Y por último, vamos a revisar y poner la lupa en la reforma judicial que emprendió el gobierno de Benjamin Netanyahu ya antes de la guerra y que sigue protagonizando pues, episodios importantes que hay que tener en cuenta. Sin más, Paul, nos adentramos en materia. Vamos a empezar hablando del capítulo, evidentemente, de la guerra en Gaza, a la situación de los rehenes y si hay posibilidades o no de lograr un alto al fuego para liberarlos, para frenar la guerra y que deje de sufrir y morir gente. Previamente, la semana antes, un poco más de la grabación de este episodio, tuvimos la trágica noticia, ¿no? El anuncio por parte del Dover Tzal, del portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, del hallazgo de 6 cadáveres de 6 rehenes israelíes presos durante casi ya 11 meses y retenidos en un túnel subterráneo en Rafah, al sur de Gaza. Y fue una noticia muy chocante, muy conmovedora y que diría yo, según mi punto de vista, que ha supuesto un punto de ruptura, un antes y un después en la sociedad israelí respecto a la tolerancia o no que ha tenido sobre el manejo de la guerra, ¿no? Y la actitud hacia el gobierno. Sí, de hecho, oí en declaraciones de israelíes a los que les preguntaron en las protestas cómo se sintieron después, hubo una persona que lo describió como volver a vivir el día después del 7 de octubre. O sea, y vamos a tener que entrar a discutir este tema porque no es obvio. A lo mejor para un público extranjero no resulta inmediatamente obvio porque ahora la noticia de la muerte de estos 6 rehenes ha, digamos, disparado las protestas a niveles nunca antes vistos en lo que llevamos del casi año de guerra, ni el nivel de desesperación, tristeza, duelo que ha suscitado en la sociedad israelí. Vale la pena mencionar también que los rehenes, y esto es parte del motivo por el que la gente reaccionó como reaccionó, estaban con vida hasta
poco antes de ser encontrados por las fuerzas del ejército israelí. Según parece, según el análisis forense, fueron ejecutados a sangre fría por Hamas antes de ser descubiertos y jamás se dieron a la fuga y dejaron los cuerpos para ser hallados. Es que lo mencionas y se me pone la piel de gallina, la verdad. Rehenes con nombres y con historias y también vamos a explicar el por qué ha generado, a mi parecer, este shock tan brutal y esta movilización tan grande. Es que el elemento principal, Paul, es que todos ellos pertenecen a nuestra generación. Son gente, chavales, eran chavales de 20 y pico a máximo 40 años. Hablamos de Hersh Goldberg, Pauline Eden Yerushalmi, Ori Danino, Alex Lovanov, Carmel Gat y Almog Sarusi. A mí Carmel Gat me tocó más personalmente porque hablé con dos de sus familiares para artículos que he escrito durante este tiempo, por tanto su figura me era muy familiar y su asesinato me conmovió especialmente, obviamente el del resto de los rehenes también, pero el elemento que En te... esa línea de rehenes familiares, Hersh Goldberg Polin también ha suscitado muchas reacciones porque sus padres han sido como la principal cara visible del movimiento por la liberación de los rehenes. Sí, exactamente. A Aparte de tener diferencia... una historia heroica, o sea, Hersh Goldberg Polin perdió un brazo durante el 7 de octubre intentando salvar a un grupo de gente que estaba escondida en un búnker. Estaban escondidos en un búnker y los militantes de Hamas lanzaron una granada dentro y Hersh la devolvió y perdió el brazo en la explosión. Por tanto, todo lo que tiene que ver con su figura se ha convertido en un poco una figura mítica dentro del panteón de los rehenes en Israel. Absolutamente. A diferencia de ahí, claro, cada familia ha lidiado con esta tragedia como ha podido y como ha decidido. Hay familiares que decidieron que tras conocer el hallazgo lamentablemente, del cadáver de su familiar, decidieron que la prensa no viniera hacia ellos, hacer funerales privados, etcétera. Rachel y John, los padres de Hersh, desde el primer momento, como dijiste tú, se pusieron como cara visible de este movimiento exigiendo su liberación. Hace poco estuvieron en la convención del Partido Demócrata en Estados Unidos donde dieron un discurso conmovedor. Vale la pena mencionar que Hersh era su único hijo. Y además Hersh demuestra su figura y la de la mayoría de los asesinados, pero Hersh, como sabemos tanto sobre él, sabemos bueno, era, por ejemplo, era fanático del Apol Jerusalem, vivía en Jerusalén y era un activista muy movilizado, ¿no? Reclamando que Jerusalén es una ciudad de todos, reclamando pues una mayor convivencia entre judíos y árabes pese a las dificultades y complejidades del asunto. Y entre los hinchas del Apoel Jerusalem y en la ciudad de Jerusalén, la verdad que su asesinato generó mucha conmoción. Hablando, ya que entramos a hablar de figuras concretas, am, hay otro nombre, Uri Danino, Ujú. cuyo padre, el Hanan Danino, ellos son religiosos, Lobshei Kippah Shehorá, es decir, Kippah, una familia que iba Ortodoxos, digamos. exactamente, con Kippah negra, ortodoxos, y el primer ministro Benjamin Netanyahu, tal vez viendo el espectro social, religioso, político al que pertenecían, decidió, de entre las seis familias afectadas por los asesinatos, ir a ver a la familia Danino, ¿no? Para dar su consuelo y presentarse en la casa. Y tuvo la sorpresa que tuvo una reacción muy hostil y la grabación de aquel encuentro se ha filtrado a la prensa. Y el Hanan Danino, el padre de Uri, tengo aquí la frase en hebreo, la traduzco literalmente en marcha, dice, mi hijo fue asesinado en un túnel que fue construido durante tu cadencia. Recordamos que Sí, Netanyahu lleva en exacto. el poder desde el año 2009 prácticamente ininterrumpidamente. Y dice... Llevas muchos años en el gobierno y el cemento y los dólares que entraron
entraron gracias a ti. Y creo que esta frase Es resume una gran muchas frase. cosas. Es una frase muy bestia. Muy bestia y resume muchas cosas, ¿no? Es decir, literalmente una persona, una familia que probablemente en el espectro sociológico político israelí es fácil predecir que pertenece a la derecha, eso no significa que eso automáticamente acepte y compre los argumentos que desde el principio y a día de hoy Netanyahu sigue tratando de vender a la población. Y él le dice a la cara en una frase una realidad incontestable. Y es que la fuerza militar y económica de Hamas ha sido construida literalmente en las narices de este gobierno, incluso facilitada pese a las Con el advertencias beneplácito de del mucho. gobierno. Y digo otra frase y te paso para que tú comentes. Uno de los principales aliados de Netanyahu en el gobierno, Bezalel Smotrich, que pertenece al sionismo religioso, la extrema derecha judía, en una famosa entrevista a televisión dijo en hebreo, Rashut Zenetel Hamas Zenejes, es decir, la autoridad palestina nos perjudica, jamás es un valor, un bien preciado, ¿no? Y esto resume la política instalada en el gobierno de Israel hace años. Separar a los palestinos, evitar cualquier iniciativa que nos pueda acercar a un diálogo que lleve a una resolución del conflicto y por tanto fortalecer a Hamas, que es un nejes. Sí, o sea, también se podría decir que se busca radicalizar a los palestinos. Una posible estrategia del gobierno de Netanyahu a lo largo de todos los años puede haber sido radicalizar a los palestinos porque justifica luego tratarlos con mano dura, justifica la expansión de asentamientos, eh, tomar tierra para el ejército, todas las acciones que se han venido haciendo. Y de hecho, tal vez luego hablemos más del tema, pero ahora hemos visto esta radicalización expandirse en Cisjordania. Y hay analistas israelíes que han descrito la situación actual como que Gaza está pasando a ser Cisjordania y Cisjordania está pasando a ser Gaza, por así decirlo. Es decir, con una ocupación militar más o menos permanente o sin fin previsible en la Franja de Gaza y con elementos violentos, islamistas, radicales, creciendo en Cisjordania. Ujú. Ahora abres otro frente que no tenía previsto, pero Sí, no, no no, tenemos no, por qué no, no voy, meternos aquí, sí, pero bueno, no voy a irme a Cisjordania. Luego llegaremos a Jerusalén y al Monte del Templo y sí. por ahí también entraremos. Pero ahora no me quiero desviar y sí que estaría bien, Paul, hacer un rápido overview, un resumen de en qué estado se encuentra la cuestión en Gaza, ¿no? Sobre las negociaciones con mediación, recordemos, sobre todo Estados Unidos, Qatar y Egipto. Estados Unidos, obviamente, principal valedor y socio de Israel. Qatar como país del Golfo Pérsico que alberga al liderazgo político de Hamas, pese a que Ismail Haniyeh, recordemos, el número uno del brazo político de Hamas fue asesinado en Teherán en un atentado no atribuido por Israel, pero que se da por entendido que fue el Mossad israelí quien lo asesinó. Y Bueno, y a algún ministro se le ha ido también la lengua, así que sí, bueno, bueno, es evidente, tampoco se necesita el sello de aprobación. Todos damos por entendido Kashrut, que sí, sí, Israel asesinó a Ismail Haniyeh. Ujú, Bueno, Israel lo prometió, dijo, iremos detrás de cada uno ujú. de los líderes de Hamas que o planificaron o avalaron la masacre del 7 de octubre. Después del asesinato de Anille circularon las imágenes de cómo en pleno 7 de octubre él junto a otros líderes de Hamas en Qatar estaban rezando y celebrando mientras veían en Al Jazeera cómo sus terroristas masacraban sin piedad Ujú. pues a nuestra gente, ¿no? A civiles, ¿no? Por tanto. Y recordar también que después del asesinato de Haniyeh, en una decisión que sorprendió a bastantes, a mí me sorprendió, Hamas decidió que el nuevo número uno ahora sería Yahya Sinwar,
que es el líder de Hamas en Gaza, a quien no le hemos visto el pelo desde que empezó la guerra, está escondido en su red de túneles subterráneos. Está como una rata bajo tierra, probablemente rodeado de rehenes israelíes, Sí. creemos que en vida y en una Es una situación... decisión interesante porque am- am- este hombre, bueno, es lo que en inglés llaman un dead man walking. O sea, Israel no va a dejar que este hombre salga con vida. Igual que prometieron asesinar a Haniyeh y cumplieron. Um, Uno de los objetivos de la guerra, que es la destrucción o la eliminación de Hamas, pasa por eliminar sus altos cargos en Gaza y él es el número uno. Por tanto, Sí, pero salvo un aquí... milagro, tiene los días contados. Y no puedo evitar pensar que hay un punto estratégico en darle el liderazgo a un hombre que saben que va a ser asesinado tarde o temprano. O sea, o es asesinado y es otro mártir y otra señal de lo vil que es Israel asesinando líderes políticos con quien debería estar negociando la paz, o sobrevive y se convierte en el héroe que ha sacado a los palestinos adelante en esta lucha. Ujú. Am, Bueno, está claro cuál es el objetivo que lo has descrito ahora mismo de Israel respecto a Sinwar o respecto a cualquier alto o bajo cargo de Hamas, que es básicamente matarlos. sí. Pero aquí está el gran dilema, ¿no? Que sigue habiendo y que creo que es un dilema que se arrastra desde el principio de la guerra, pero que ahora, volvamos a esta movilización social después del asesinato de los 6 rehenes. Y qué dilemas afronta el gobierno y el ejército de Israel, dado que las misiones establecidas, que son destruir por completo a Hamas y devolver a los rehenes, parecen inalcanzables. Y además tú has descrito cómo fue el asesinato de los rehenes y es muy ilustrativo, porque a medida de que las fuerzas especiales israelíes se acercaban a ellos por los túneles, los asesinaron, lo cual demuestra que por la fuerza vuelven más muertos que vivos. Es decir, en Ujú. operaciones de rescate especiales de película, porque son de película, han logrado devolver a 8 rehenes en vida. Sí, no es nada, no es nada. Cuatro, entre ellos Noah Argamani, que volvieron en una operación brutal en el campo de refugiados de Nuseirat. Dos argentinos cuyos nombres no recuerdo, también en Rafah. Fadi Al-Qaeda, el beduino que fue rescatado una semana antes Ujú. del asesinato de estos 6. Y otro más, son 8. Y De hecho, es muy probable que el ejército supiera dónde encontrar a estos 6 rehenes que fueron asesinados gracias a información obtenida tras el rescate de Farhan al-Qadi. O sea, es posible que obtuvieron inteligencia porque estaban cerca, los dos, todos estaban en Rafah. Según Así dijo el que, ejército, estaban a 1 kilómetro. exacto. Pero de ahí viene el estallido social Ujú, y los llamados a parar la guerra. Es decir, el llamamiento masivo en las calles de Tel Aviv y de Israel, donde se produjo la manifestación más masiva de la historia el día, o el mismo día o el día después del hallazgo de los cadáveres, con más de medio millón de personas en las calles, una cifra brutal. ujú. Viene, o sea, movilizado por la desesperación de las familias que ven que sus seres queridos vuelven en cajas, vuelven muertos, la mayoría vuelven muertos y así va a ser. Y el gran dilema aquí es, ante un gobierno, ante un Netanyahu que ha sacado ahora otro ítem, que es mantener a toda costa la presencia militar en el corredor de Filadelfia, que es una franja de tierra que separa la franja de Gaza de Egipto y por donde se da por hecho que entra la mayoría de material, incluido material bélico a Gaza, vía túneles subterráneos de contrabando. Entonces, Netanyahu encuentra nuevos elementos para fijar demandas de máximos en las negociaciones con Hamas que al final acaban torpedeando las negociaciones. Y aquí el dilema es decir, ¿qué está por encima? ¿El futuro estratégico y la seguridad de Israel en el escenario posguerra o lo que sea? ¿O salvar a toda costa a rehenes, la mayoría civiles que jamás debieran haber sido capturados de una fiesta ni de sus casas
y que están pagando después de vivir un verdadero infierno, porque las condiciones en que los tienen retenidos en esos túneles son un verdadero infierno, sin Horripilantes. aire, sin luz, sin baños, bueno, es decir, es un cataclisma. ¿Y cómo se va a lograr cerrar, cicatrizar estas heridas, ¿no? Si siguen llegando rehenes en cajas, ¿no? Este es el dilema a día de hoy. Y por último, y te dejo la palabra, jamás ya lo ha dicho, y es que todo está sobre la mesa. Jamás no aceptará menos que terminar la guerra y la retirada total de tropas israelíes de Gaza, incluido el Ujú. corredor de De Filadelfia y el hecho, corredor de Netzarim, que es otra franja en medio de Gaza que llega desde territorio israelí hasta el mar y que Israel también ha establecido una presencia militar fija, ¿no? Entonces, sí, de hecho, Hamas sigue sumando demandas hasta el día de hoy, que hace nada, hace unos días, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, dijo en una rueda de prensa que Hamas como organización militar ya no existe, o sea, ya son cuatro gatos que pululan y se comunican de alguna manera. Pero que sí, el grueso de sus fuerzas militares es inexistente. Y sin embargo, en las negociaciones, pues siguen jugando duro, siguen eso. Hasta la semana pasada pidieron que como parte del acuerdo de alto el fuego, Israel liberara y diera una lista de más prisioneros palestinos que quieren liberados, o sea, ex líderes o ex activistas. Eh, sí, estamos como en este bucle infinito. bueno, es que se debe a que ellos no tienen nada que perder. Para ellos, No. mientras la guerra continúe, siguen lamentablemente muriendo decenas de civiles inocentes en Gaza cada día. Cada día Eso no mueren les juega a 30, su favor, 40, 50 personas. lamentablemente. Esto brinda al mundo las imágenes de que, ¿no? De cómo la mayoría de las opiniones públicas en Occidente ven, conciben la guerra y cómo se alimentan informativamente de ella y al final ellos ven a un ejército despiadado que mata decenas de civiles al día por placer, no así lo Ujú, concibe mucha gente, ujú. lamentablemente, y en el mundo árabe obviamente todavía más. Y y eso les beneficia a ellos, ¿no? O sea, a la agenda de Hamas. Mientras ellos están escondidos como ratas en túneles, los civiles están expuestos a la maquinaria militar israelí brutal, que si Sí, tiene un objetivo, tiene detectado que hay una lanzadera de cohetes o un centro tal y está en una zona designada humanitaria. Pues lamentablemente es lo que hay, van a bombardear ese lugar y hayan ahí 2 personas o hayan 200. Es que, y ujú. así ha sido en los 11 meses de guerra, ¿no? Sí, sí. Y respaldado por el derecho internacional, se debe decir. Cuando tú escondes material militar en una zona humanitaria, deja de ser zona humanitaria. Así que bueno, todo esto habla de bueno, cómo se En- escriben las en- noticias sobre esta sí, región, pero bueno. no, definitivamente tenemos a dos liderazgos reacios a terminar esto. Ujú. Recordemos que es la guerra más longeva que ha luchado Israel en toda su historia, que no tiene vistas de acabar. Y en mis constantes y continuas conversaciones con mis contactos y mis fuentes, seguro que tú también, Paul, al final o mi misma madre, ¿no? Que entrevistamos aquí en Alayam, ¿no? Decir, ostras, hemos vivido guerras y crisis y episodios terribles en la historia, Yom Kippur, lo que sea, pero siempre con un horizonte, ¿no? O una fecha de final, ¿no? Yom Kippur duró, ahora no tengo 40 y pico días, o no me acuerdo cuánto la guerra, pero ostras, es que llevamos casi un año. Esta tragedia humana que están viviendo los familiares de los rehenes no tiene fin. Hay la sensación de que lo peor todavía está por llegar porque se da por hecho que la guerra en el Líbano, que tampoco vamos a entrar ahora, tarde o temprano va a empezar. O sea, no sé, esto es Es a un día poco de sin hoy es un fondo. Ujú. sinsentido continuar con esta guerra dada, que, como hemos expuesto, que los dos objetivos centrales son difícilmente o contradictoriamente alcanzables. Por tanto, nos condena a este Vietnam en Gaza, ¿no? Tal cual, tal cual. Sí, el único objetivo real, digamos, es ahora mismo la supervivencia política de Netanyahu y salvar su coalición a toda costa, salvar la mayoría de su coalición.
Lo cual puede ser un buen segue para pasar al siguiente tema. Queríamos recordar la reforma judicial que había planeado el gobierno de Netanyahu cuando fueron elegidos, ya hace 2 años, más o menos. El primer año del gobierno de esta coalición derecha y de extrema derecha se centró en intentar aprobar un paquete de reformas diseñado por el ministro de Justicia, Yair Levin, que en efecto debilitaría el sistema judicial israelí para fortalecer el legislativo y el ejecutivo. Un mazazo a la separación de poderes y, bueno, acercando el país peligrosamente a la autocracia. Ese paquete de reformas no llegó lejos. El público israelí, que con todas sus pegas es un público, yo creo, con una fuerte conciencia democrática, salió a protestar las reformas semana tras semana. Y también se convocaron huelgas generales. Hubo toda una larga lucha, no vamos a entrar ahora en detalle. Pero desde que empezó la guerra, este tema ha sido olvidado. O sea, desde que no se pudo pasar el paquete de leyes como se quería, que era una serie de cambios, aprobarlas de golpe, el gobierno cambió de estrategia y optó por ir introduciendo pequeños cambios que, si no son leyes como tal, se dedican a debilitar un poco la infraestructura del país desde dentro. Buscar, sí, pudrir o corromper las infraestructuras del Estado. Y varios ministros de este gobierno lo están haciendo con diferentes instituciones del Estado. Luego hablaremos de Ben Gvir, pero ahora, por centrarnos en Yariv Levin, últimamente ha estado en las noticias, tal vez no las internacionales, pero sí las israelíes, porque el Tribunal Supremo de Israel hace un año que no tiene presidente. En noviembre del año pasado, Esther Hayut, que era la presidenta del Tribunal Supremo, se jubiló porque llegó al límite de edad permitido para ser presidente de este cuerpo, que son 70 años. Entonces, al cumplir los 70 años, tuvo que dejar el cargo y le tocaría a Yariv Levin, como ministro de Justicia y por tanto el presidente del Comité de Selección Judicial, convocar las elecciones para el siguiente presidente, y Levin se niega a hacerlo. Se niega a hacerlo porque predomina en el Comité de Selección Judicial no es una ley, pero es una tendencia, un principio, digamos, a que siempre se elija el juez más veterano para tomar el lugar del juez que ha salido. Y el que le tocaría entrar sería Isaac Amit, que es un juez liberal, activista, de izquierdas. Voy con cuidado al usar estas palabras porque son las palabras que usa la derecha para describirlo, ¿vale? No es que yo piense que Isaac Amit es así, pero es que desde la derecha se ve que hay dos tipos de jueces en el Supremo. Hay los que son, eso, los que llaman liberales, barra activistas, barra de izquierdas, y los jueces conservadores, que son los que son más fáciles de, digamos, apoyar las iniciativas del gobierno actual. Y Levin quiere tener un juez conservador como presidente del Supremo. Entonces, desde el Tribunal Supremo no le están dejando, le están obligando a convocar estas elecciones y él se sigue negando. Ahora ha llegado un punto que él se está planteando cambiar o proponer un cambio en la ley para hacer que el Comité de Selección Judicial necesite una mayoría amplísima para aprobar un cambio, para aprobar la nueva presidencia. Ahora mismo hacen falta que son 4 de 9 jueces, o bueno, 4 de 9 miembros del comité para elegir un nuevo presidente. Una mayoría simple de 5 de los 9 5, miembros del gracias. comité Pues es eso. necesaria para aprobar el presidente. Claro, él quiere cambiarlo a 7, quiere que sea una mayoría de 7 de 9. ¿Por qué? Porque ahora mismo hay 3 miembros conservadores dentro de este comité. La mayoría del comité judicial es progresista, liberal, y él quiere dar a estos 3 el poder de vetar
la elección de cualquier futuro presidente. Entonces, todo esto puede sonar, digamos, complicado, No, burocrático, pero es importante es muy... porque yo creo, mi análisis de todo esto, yo creo que todo esto tiene poca, no tiene ningún efecto práctico. No creo que Levin llegue a cambiar ni las leyes, ni la infraestructura del Supremo, ni consiga imponer a un juez conservador. Yo lo que creo que está pasando es que Levin está jugando a politiqueo barato, o sea, se está dedicando a chinchar al Supremo, a hacer, o sea, a no hacer lo que le toca hacer para obligarles a reaccionar y obligarles a, pues como ha pasado ahora, que le obliguen ellos a él a elegir un juez y él puede señalarlos y decir, mira, son antidemocráticos, son un órgano autoritario y eso pues refuerza su agenda, que no olvidemos, es la de hacer una reforma judicial que debilite el sistema jurídico. Entonces, aunque esa reforma haya desaparecido de los titulares, Levin está ahí carcomiendo un poco el sistema por dentro para debilitarlo y ganar también popularidad en la calle para su causa. Lo cual, bueno, gracias, Paul. Creo que es necesario, tú mismo lo has dicho, parece tal vez un poco denso, pesado, pero es necesario, ¿no? Comprender el cómo funciona más allá del razonamiento ideológico que hay detrás de ello, ¿no? Veo muy importante que estemos tratando este tema por dos cosas. ¿Cuándo está pasando? Está pasando cuando el país está literalmente en guerra en todos los frentes, por tanto, como has dicho tú, a nivel internacional esto pasa debajo del radar, incluso a nivel interno tampoco es el tema que está en la No es, máxima prioridad nacional, pero no es muy sexy, ¿no? no, pero precisamente yo creo que ahí Levin, el ministro de Justicia, perteneciente al Likud y uno de los principales arquitectos de esta reforma judicial junto a Simcha Rothman, también del sionismo religioso, que no recuerdo de qué es ministro ahora. am, Ellos son los dos grandes arquitectos de este plan que tú ya has mencionado al principio, que de hecho pretende cambiar el funcionamiento del sistema en Israel. Obviamente aquí es que bueno, a ver, las cosas claras. Está claro que Paul y Ofer, nosotros pertenecemos a un espectro ideológico, pero no nos casamos con nada ni con nadie. Vamos a intentar aquí traer todas las ideas encima de la mesa, ¿no? Y creo que aquí uno de los logros, entre comillas, que ha logrado Netanyahu, sobre todo en los últimos años, es que cada tema crucial que define el futuro de Israel se ha puesto en una disyuntiva de pro-Bibi o anti-Bibi. Esto lo ha Ujú. logrado con la reforma judicial y lo ha logrado desgraciadamente ahora con la crisis de los rehenes y la guerra en Gaza. Ta- Sin meterme mucho, pero también ha logrado que quienes están ahora manifestándose pidiendo la liberación de los rehenes y parar la guerra son unos izquierdistas traidores al interés nacional. Entonces, lo mismo logró Netanyahu y su gobierno y su coalición al respecto de esta famosa reforma judicial que recordemos, tuvo al país en vilo ya casi un año entero, cada semana, y eso se paró temporalmente por la urgencia de la guerra. Ujú. Recordemos también, que esto no lo, creo que no lo has mencionado, Paul, que tuvimos momentos de crisis históricas donde incluso reservistas anunciaron a sus comandantes que dejarían de ir a los entrenamientos obligatorios al ejército y que no Sí. formarían a filas, etcétera. Las fuerzas aéreas, sí. Una amenaza que se dejó de lado dada la gravedad de la situación post 7 de octubre. Pero lo que ha logrado Netanyahu con un tema tan crucial es al final dibujarlo en esta dicotomía, simplificarlo y por tanto su argumentación es decir, nosotros hemos sido efectivamente elegidos democráticamente, por tanto logramos una mayoría parlamentaria y en nuestra agenda y en nuestro programa electoral, nuestra tema bandera era esta famosa reforma judicial porque la derecha y la extrema derecha
diferentes sectores, ¿eh? Por un lado los colonos y la extrema derecha radical de Cisjordania y luego también los ultraortodoxos, que en temas políticos no meteremos tanto en esta dicotomía de izquierda y derecha, pero más por una cuestión de estilo de vida religioso. Todos estos sectores ven históricamente al Tribunal Supremo como un ente ilegítimo, autoritario, Ujú, que capaz de incidir y revertir medidas que aprueba el gobierno y que perjudican gravemente sus intereses. Y de fondo, y ahora te devuelvo la palabra, Paul, hay este eterno choque de trenes de qué queremos que sea Israel. Y hay una parte de la población que aspira y quiere que Israel continúe siendo una democracia liberal, un Estado judío y democrático a semejanza de las democracias liberales occidentales, y hay un segmento de la población cuantitativamente, diría que igual de grande y ahora con más poder, que aspira esencialmente a que Israel sea un Estado judío basado en la tradición judía, no en leyes que dictan jueces inspirados y que estudian derecho internacional y otros modelos y tal. No, ellos, oye, esta tierra me pertenece por mandato divino, por tanto no quiero que ningún juez venga aquí a tocarme las narices, o quiero tener un estilo de vida o que el Estado funcione con parámetros exclusivamente religiosos y que no venga aquí ningún progre ni ningún rabino alternativo a decirme que una mujer puede ser rabina o que en Shabbat puede pasar esto o lo otro. ujú. Así veo yo la lucha de Sí, fondo. sí, sí, claro, lo que, digamos, lo que subyace en todo esto es, tú mismo lo has dicho, es un choque de visiones del mundo, incluso un choque de visiones sobre filosofía, filosofía política, la filosofía del derecho, incluso, porque sí, o sea, es verdad, para hacer un poco de abogado del diablo, o sea, es verdad que el Tribunal Supremo de Israel es extremadamente intervencionista en comparación con Pero otros países. explica el por qué también, Paul, ¿no? Porque Israel no tiene ni constitución, Ujú. ni tiene. Solo hay la Knesset, ¿no? No hay una segunda cámara, un senado que revise qué leyes No, aprueba el correcto. O gobierno. sea, la segunda cámara, por así decirlo, sería el Tribunal Supremo. O sea, Claro, es una de sus funciones. es el único contrapoder al gobierno. Exacto, o sea, es un contrapoder más efectivo que la oposición incluso, precisamente porque tiene el poder eso de anular leyes que se han aprobado por mayoría en el Parlamento. El Tribunal Supremo puede entrar y, como bien has señalado, como Israel no tiene constitución, en lo que se basan sus fundamentos de derecho, al igual, por cierto, que en el Reino Unido, porque el sistema judicial israelí se basa muchísimo en el inglés. Heredaron muchas estructuras del mandato británico cuando se creó el Estado, y el Reino Unido tampoco tiene constitución. Entonces, al igual que en el Reino Unido, Israel basa sus fundamentos de derecho en principios fundamentales que son inalienables y compartidos por toda la sociedad. Y estos son derechos como el derecho a la igualdad, a la dignidad, etcétera. Entonces, cada vez que el gobierno israelí, y lo hacen a menudo, aprueban alguna ley que el Supremo considera que vulnera uno de estos derechos fundamentales de la población israelí, y eso incluye tanto a judíos como a árabes, como todos los que ahí viven, pues interviene y dice, no, esta ley es anticonstitucional, o lo que nosotros llamaríamos anticonstitucional, y la anulan. Entonces, hemos llegado a un. Este activismo jurídico empezó en los 90 bajo el famoso Aaron Barak, Ujú. que es el que, digamos, marcó tendencia con esto de anular las leyes del gobierno, pero también, claro, coincide con la presencia aumentada de la derecha en el gobierno. Así que hay un tema de choque ideológico entre jueces y legisladores, pero claro, a día de hoy esto se ha convertido un poco en un ejercicio político en el que a menudo los políticos israelíes aprueban leyes sabiendo que serán anuladas posteriormente. O sea, ya se han acostumbrado tanto a este juego que aprobarán una ley.
horrorosa, que la prensa internacional publicitará y dirá, mirad qué ley más racista y horrible se ha aprobado en Israel, sabiendo que vendrá el Tribunal Supremo luego a anularla, y esto les da capital político para decir, oh, mira, el Tribunal Supremo es antidemocrático, etcétera. Mm. Entonces, hay un último tema que quiero mencionar, que es, tú has dicho, gente como tú o yo queremos que Israel siga siendo democrática y liberal, pero es verdad que pasan los años y no dejan de elegirse gobiernos con tendencias marcadamente antiliberales. Entonces, el argumento que empieza a usar la derecha es, a ver, tanto aquí lo que hace falta es instaurar una autocracia popular, ¿sabes? Como la de Orbán en Hungría. Es decir, aquí la Y si no gente... te gusta, lárgate. Exacto, o sea, aquí la gente claramente nos está eligiendo a nosotros por mayoría y nosotros no somos liberales. Entonces, Bueno, este Tribunal aquí, Supremo no encaja en nuestra visión de Estado. para cerrar el bloque, porque creo que por tiempo pasaremos al otro, Sí, una gran y eterna puya a la izquierda o centro izquierda israelí, que por culpa suya este gobierno abiertamente autoritario, y diría yo que hasta en ciertos puntos contrario antisionista en algunos puntos, porque se está cargando, a mi parecer, la naturaleza propia del sueño sionista de construir un Estado judío en la tierra de Israel, porque se lo está seguro. cargando a marchas forzadas. Sí, Y aquí también hay un rol y alguna crítica a la diáspora judía o movimientos pro-israelíes de que, a mi parecer, ser pro-israelí o estar a favor del derecho de Israel a existir debería pasar por oponerse abiertamente a estas políticas, no porque las haga Netanyahu, las haga quien haga. O sea, si realmente estás a favor de que Israel exista, tienes que, a su vez, creo yo, tomar un rol activo en criticar quien se está cargando los fundamentos para que esto exista. Esto es, perdón, una nota de opinión breve. Y respecto a la crítica a la izquierda, este gobierno está en el poder por culpa de la izquierda. Pues en las últimas elecciones, recordemos que Israel vivió un bucle electoral de 5 elecciones en 4 años. sí, algo así. 2010, Sí, sí. Ridículo. Hubo un breve periodo, recordemos, del gobierno del cambio, este Frankenstein, liderado por un tío, Naftali Bennett, que es más derechista que Netanyahu, en una coalición que incluía desde un partido islamista al pacifista izquierdista Meretz, un proyecto que tenía una fecha de caducidad muy clara. Y en las siguientes elecciones, donde Netanyahu retomó el poder, por una inexplicable lucha de egos de dos partidos de izquierda, el Meretz y Abodá, el histórico partido laborista tornado en fuerza irrelevante y ridícula, por una lucha de egos evitaron hacer una candidatura unitaria y por tanto el partido más pequeño, Meretz, sus cientos de miles de votos no lograron representación parlamentaria, quedaron fuera. Y lo mismo pasó con los árabes, que rehuyeron también hacer esa lista conjunta en que se presentaban a las anteriores candidaturas y los cuatro partidos se separaron, fueron 2 y 2, si no recuerdo mal, y también se tiraron cientos de miles de votos a la basura. Por tanto, numéricamente, Netanyahu y sus socios están en el poder por cuestión de unos pocos miles de votos. No es ya. que haya una... may- Es lo que me dice mucha gente aquí en España, ¿no? Ostras, pero al final es lo que elegís, ¿no? Y Netanyahu tiene una mayoría incontestable y ahí está. Hostia, sí, bueno, es un animal político que se la sabe hacer venir muy bien. Él ya se presenta en bloque y con las alianzas prometidas y pactadas y aseguradas de antemano. Y aquí el centro izquierda hizo un papel en ridículo que mira a dónde está condenando, en este caso, el futuro jurídico, pero el futuro en todos Se los deben frentes. arrepentir, seguro, de los partidos Bueno, árabes que se son separaron. O sea, gente bueno. con tanto, lamentablemente, y también pasa incluso entre los organizadores de protestas, ya sea contra la reforma judicial o incluso el tema de las rehenes, hay gente con tanto ego mm. que prioriza antes su protagonismo personal que el bien de su Ah, colectivo social es o ideológico. Israel. Y sabes que en Israel todo el mundo tiene razón. Sí, exacto. Están siempre peleando. Los Hay, judíos, tres hay- opiniones. hay demasiados judíos juntos, exacto. Y bueno, dicho esta nota de indignación o crítica,
Pasamos al último tema que es brutal, ¿no? Yo creo que en el Sí. capítulo titularemos entre interrogantes si hay un nuevo status quo en el monte del templo slash barra explanada de las mezquitas de Jerusalén. Y voy a dar dos notas introductorias, como has hecho antes, Paul, y ahí lo debatimos, ¿no? Estamos viendo en las últimas semanas un cambio de facto del status quo vigente en este sensible lugar religioso. Recordemos, el Monte del Templo es el lugar más judío más sagrado para el pueblo judío, donde en el pasado se establecieron los dos templos judíos antes de que fueran destruidos y los judíos mandados al exilio. Y posteriormente pasó a llamarse la Esplanada de las Mezquitas porque sobre sus ruinas se construyó la famosa mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la roca, desde donde ¿no? Se dice que Mahoma ascendió a los cielos y es el tercer lugar, el lugar más sagrado para el Islam y por tanto un lugar de extrema sensibilidad religiosa y también nacional para los dos pueblos y que en el pasado ya hemos visto qué potencial incendiario tiene, ¿no? Vimos ya cómo en esta explanada se empezó la segunda intifada con sus fatídicas consecuencias. En las últimas semanas hemos visto que el status quo firmado en 1967 entre Israel y Jordania, recordemos después de que Israel en la Guerra de los Seis Días capturara Jerusalén Este, Cisjordania, además de Gaza y los Altos del Golán, firmó este status quo con Jordania, que era quien administraba los lugares sagrados de Jerusalén, un status quo que establecía que el control religioso y administrativo quedaría en manos de Jordania y que Israel solo permitiría un ascenso limitadísimo de judíos al monte con la prohibición expresa, incluso por el propio rabinato de Israel y las principales figuras religiosas de Israel, la prohibición expresa de realizar ningún hito religioso, rezo o expresión de símbolos judíos o símbolos nacionales, etcétera. ¿Qué hemos visto en las últimas semanas? Que esto se está cambiando con hechos sobre el terreno. Decenas, centenares de judíos están subiendo en las últimas semanas promovidos, en actos promovidos por el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir, de la extrema derecha poder judío, es el ministro al frente de la policía, que desde el 2002 ya lleva visitando recurrentemente el Monte del Templo y ha dicho recurrentemente que su misión y su política es revertir este ridículo status quo y permitir el rezo judío en este lugar. Netanyahu dice recurrentemente en las reuniones del Consejo de Ministros que este status quo se mantiene, que no hay cambios, pero obviamente la gente tonta no somos y las cosas se ven y esto lo ve todo Israel, lo está viendo todo el mundo árabe, lo está viendo la comunidad internacional. Por tanto, esto es algo que está pasando a marchas forzadas. Los palestinos están obviamente expresando rabia y profunda preocupación porque ven que el día de mañana ya habrá una sinagoga establecida en el monte del templo y bueno, tengo aquí varios apuntes, pero te pasaré la palabra y solo un último matiz. Las comunidades ultraortodoxas, porque ahora vamos a hablar aquí un poco de religión judía y de matices y segmentos diferenciados, los ultraortodoxos y sus principales líderes, incluso políticos que sustentan a Netanyahu en el poder y que están en esta misma coalición con la extrema derecha, están denunciando abiertamente estas visitas, están recordando que el rezo judío está prohibido en este lugar, incluso, tal vez no abiertamente, pero han amenazado con poner en riesgo los cimientos de la coalición. Yo creo que lo harían. Francamente, o sea, sé que los ultraortodoxos han amenazado varias veces con romper la coalición. Por ejemplo, cuando se empezó a obligar a los ultraortodoxos a servir en el ejército hace unos meses, también amenazaron con romper la coalición y no pasó nada. Ahora se ha sabido que Goldknop, el ministro bueno, del partido ultraortodoxo Yahudut Torá, dijo que
él hubiera dejado la coalición en cualquier otro momento si no fuera por la guerra. O sea, ha justificado el no hacerlo por, no sé, el deber sagrado de salvar el país o hermanos judíos, ya que tampoco creen en el país. En fin, son gente complicada. Dentro del panorama político israelí son un comodín que juega con sus propias normas. Pero lo de la escalada de las mezquitas realmente tiene el potencial de enfadar de verdad a los ultraortodoxos, porque Pero, has explica, dicho que... Sí, dime. explícame. Vale, ahora hablando en plata, yo soy Ahora te laico. ayudo a entender. No, no, exacto. Yo soy laico y tú eres creyente. Judío. Sí. Paul. No solo en base a tu opinión o tu percepción de la religiosidad, pero explícame por qué entre la gente creyente judía hay una división de opiniones. Yo creo, esta es mi percepción, que los que suben al monte del templo, los acólitos de Ben Gvir, creo que son una minoría muy ruidosa, muy violenta y con el potencial de instigar una guerra religiosa a nivel regional. Creo que en todo el espectro judío y en Israel, que es la gente que tiene acceso a ir al Cótel, al Muro de las Lamentaciones, que recordemos es el último vestigio del templo y donde la mayoría de judíos en Jerusalén, ¿no? Van a rezar como el vestigio del lugar más sagrado, o esta minoría radical que creen que no, que el Muro de las Lamentaciones es poca cosa y hay que estar ahí arriba, ¿no? Explícame un poco esta dicotomía y qué sentido tiene querer rezar en un lugar o en otro. No, tu observación es totalmente acertada. O sea, no tengo datos para apoyar esto, pero conociendo a Israel y a sus diferentes grupos religiosos y laicos, yo creo que la gran mayoría de Israel estaría en contra de rezar en la esplanada de las mezquitas o construir una mezquita, como has dicho antes. Perdón, una mezquita, una sinagoga. Estos que creen que pueden ir a rezar son una minoría iluminada. Y vale la pena remarcar que son una minoría, unos miles. Y como tú dices, son violentos, son hooligans, hacen alboroto cuando van ahí, pero causan mucha controversia dentro del judaísmo en el sentido más amplio. Es como la gente que está a favor de construir un tercer templo. También, o sea, es algo que es muy llamativo y se hace mucho bombo y platillo, pero al final la fundación por el tercer templo, que es una fundación que recauda fondos para conseguir todos los materiales necesarios para reconstruir el templo tal y como se describe en la Torá y el Talmud, la mayoría de sus donantes son evangélicos cristianos que tienen su propia agenda para querer la construcción del templo, creen los evangelistas. Nunca sé si es evangelista o evangélico. Bueno, ya sabes a qué me refiero. Um, los evangelistas quieren que se construya el tercer templo porque creen que eso precipitaría la guerra de Gog y Magog, el fin de los tiempos, y eso pues hará que venga, ¿cómo lo llaman? The Second Coming, el regreso de Cristo. Sí, pero ese como ahora no entraremos en los evangelistas, ese No, no. Armagedón el Armagedón que mencionas tú, creo que lo está propiciando Ben Gvir y sus acólitos, Sí, ¿no? sí. Lo estamos haciendo solitos, no necesitamos Sí. Sí, sí. financiación externa. Pero bueno, Pero para contestar tu pregunta, ¿por qué no se puede rezar en el monte del templo? Es porque, como has dicho, ahí es donde estaba el templo de Jerusalén en la antigüedad. Y el templo de Jerusalén se regía por un sistema de normas de purificación muy estrictas. Entonces, no todo el mundo podía entrar en todas las partes del templo. Había una parte que sí que era para el público, donde la gente traía sus sacrificios o lo que sea, pero luego habían como compartimentos que iban subiendo en grado de pureza y para pasar a cada uno de estos segmentos uno debía hacer unos rituales de purificación, muchos de los cuales ya no podemos hacer porque eso, o no contamos con el material o no queda muy claro por el texto de la Torá qué se debería usar y hay división de opinión dentro del judaísmo. Y el caso más fuerte y fácil de entender es el Santo Sanctorum, que es el corazón del templo, el Kodesh HaKodashim. El Santo Sanctorum es una parte del templo en la que se considera que se encuentra la presencia misma de Dios, la esencia de Dios, la Shekhinah.
Y ahí solamente puede entrar el sumo sacerdote, el Kohen Gadol, y solo una vez al año para Yom Kippur. Entonces, desde el punto de vista de las autoridades religiosas, pasearse por el monte del templo a día de hoy, sin que nosotros sepamos dónde exactamente estaba el Santo Sanctorum o dónde empezaba y acababa cada habitación, porque claro, la última referencia escrita que tenemos sobre el templo es de la Mishnah, del Talmud, que es del año 300 o así. Entonces, a partir de entonces han habido reformas, se ha ampliado el espacio, se ha derruido, se han construido cosas, se han derrucado. Ya no sabemos dónde estaba exactamente la ubicación de este Santo Sanctorum, este punto que se consideraba que contenía la esencia de Dios. Y por eso, desde un punto de vista religioso, pasearse sin más, sin preparativos y sin conciencia, corres el riesgo de impurificar el sitio. Ujú. Eso es y esto es un tema que los religiosos, los ultraortodoxos, se toman muy en serio. O sea, todo en el judaísmo va sobre separaciones, separarlo, lo sagrado de lo profano, el Shabbat del resto de días de la semana, la luz de la oscuridad. Hay, Y saltarse las divisiones es un gran problema. yo no sé si has visto, pero me llamó mucho la atención un vídeo publicado recientemente por cinco grandes figuras ultraortodoxas de Jerusalén, entre ellas Obadiah Yosef, el ex, ¿cómo lo dirían? Chief Rabbi, rabino principal, Sí. ¿no? Sí, el Rabino ex supremo. rabino principal de Israel, de la corriente sefardí. Ah, bueno, salen estas cinco figuras argumentando lo que tú acabas de explicar, Paul, el por qué los judíos no deben subir al monte del templo a rezar. Y dice literalmente, no veáis estos ministros en cuestión como representantes del pueblo de Israel. Y pide literalmente a calmar las aguas, todos creemos en un Dios y queremos la paz entre las naciones, no debemos permitir que los radicales nos enfrenten, ¿no? Y lo dicen en un vídeo que está subtitulado en árabe. Es decir, su preocupación es profunda y real y quieren hablarle al público árabe, especialmente a los palestinos de Jerusalén y Cisjordania que acuden al lugar sagrado para decir para aclarar que, oye, que esto no nos representa, son una minoría, pero una minoría que desgraciadamente tiene mucho poder. Por otro lado, el argumentario de ministros del Likud y de la extrema derecha, ellos que dicen, tengo aquí, Paul, algunos apuntes sobre cosas que ellos han dicho en los últimos días. Boaz Bismuth del Likud, ha llegado el momento de frenar la discriminación contra judíos en 2024 y hay que permitir el acceso sin restricciones al monte para promover un Oriente Medio sin discriminación y racismo. Es decir, dice... Claro, es que esto es un vocabulario laico que está usando, ¿sabes? O sea, claro, es está que... hablando de derecho, discriminación, es como, desde un punto de vista judío religioso, da igual todo esto. O sea, los judíos nos autodiscriminamos constantemente en nuestra religión, separando Sí, hombres de no, pero a mí me hace mujeres. gracia que se pongan ellos como las víctimas Ya, ya, ya. de algo, ¿no? O sea, Sí, cuando le este da status igual. quo lo sustentan y lo firman los principales líderes militares y religiosos de Israel, conscientes que, bueno, que Israel no está vacío, tío, que ahí hay otro personal, ¿no? Y que tiene otra religión y otras sensibilidades y que este lugar tiene un potencial de estallido brutal. Y aquí Mm. vamos a Sí. entrar para zanjar el capítulo de hoy Mm. a un tema que es explosivo, que es la tensión creciente con Jordania, que como hemos dicho al principio de este segmento, es el país y el ente que, mediante el WACF, que se denomina, este ente administrativo, gestiona la vida diaria en la explanada de las mezquitas en Ente Al-Aqsa, ¿no? administrativo, vale la pena apuntar que lleva gestionando la explanada de las mezquitas desde que Saladino reconquistó Jerusalén en el siglo XII de los cruzados. Así que no Sí, es sí. algo que se inventaran en el siglo XX. No, y a El la status quo es centenario. Esto de que los musulmanes recen en las esplanadas de las mezquitas y los judíos se queden fuera en el muro de las lamentaciones es algo que viene de muy, muy, muy lejos. No es una injusticia que ha nacido a raíz del 67 o del 48. Es como, esto es centenario. Sí, simplemente que
En la franja entre el 48 y el 67, cuando toda Jerusalén quedó en manos de Jordania tras la Guerra de la Independencia, es decir, cuando se colapsa la colonia británica en Palestina y la Guerra de Independencia, Israel se forma y tras la guerra quedan estas fronteras fijadas, los Mm. judíos no tienen ni acceso a la ciudad antigua, por tanto no tienen acceso tampoco al Muro de las Lamentaciones. Y como tampoco nos vamos tan atrás en la historia, nos quedamos a partir del 67, que es este momento decisivo en que las tornas y la soberanía sobre Jerusalén Ujú. cambia. Es un momento de excitación nacional y religiosa evidente en Israel y todo cambia. Pero bueno, hay esta cuestión tan sensible y claro. Aquí entra Jordania, ¿no? Y aquí con esto zanjaremos, ¿no? Escuché un podcast en Haaretz esta semana con el doctor Asaf David que dice, o sea, tiene un titular alarmante, ¿no? Llega a decir que el gobierno de Netanyahu y sus socios toman medidas que acercan a una guerra en la frontera más larga de Israel. Y vamos a entrar en materia. Tal Dicho vez, así. claro, tal vez suene exagerado, no sé si tu risa viene por ese lado, pero No, es ojo. más risa de miedo. Ah, vale. Claro, exacto. ¿Qué pasa? Vamos a entrar en materia. Israel tiene un acuerdo de paz firmado con Jordania desde el 94. Un año después, recordemos de la firma de los acuerdos de Oslo, que es el acercamiento entre Israel y los palestinos, se forma la autoridad palestina y es la semilla de la creación de un futuro Estado palestino, la solución de los dos estados, etcétera. Ahora no vamos a entrar en ello. Jordania, un año después, el rey Hussein, junto al primer ministro asesinado un año después, Isaac Rabin, firman la paz con la condición eh, fundamental y principal de que en el futuro ese Estado palestino que se trató se establezca. Recordemos que más de la mitad de la población en Jordania es de origen palestino y que Correcto. aunque a nivel práctico los jordanos históricamente han hecho poco o nada o incluso han masacrado a palestinos, tienen muy en cuenta esta cuestión porque es un tema que les puede desestabilizar al régimen hachemita del rey Abdallah y es un tema muy, muy sensible. Entonces, ¿qué pasa? Israel en los últimos años, y desde que gobierna la derecha con la extrema derecha, ha dado por sentado que este acuerdo de paz, que a la vez sirve a la práctica también, supone una colaboración estratégica entre los ejércitos y los servicios secretos de los dos países, por un interés común, que es la lucha contra la influencia de Irán en la región, la lucha antiterrorista y por tener la frontera común entre Cisjordania y Jordania, el Valle del Jordán, por tener una frontera calmada, es un interés de las dos partes, y también hay intereses económicos, entra mucha mercancía a través de Jordania, entra mucha mercancía a los mercados de Cisjordania y de Israel, etcétera. Por tanto, pero el problema es que la derecha israelí, dando pasos agigantados o previniendo de cualquier modo cualquier diálogo por una futura soberanía palestina en Cisjordania, ha, ha dado a su vez por sentado que esto estaría siempre presente, sería inalterable y jugaría a nuestro favor Jordania. Y en los últimos días, en las últimas semanas, están pasando cosas y están habiendo alertas muy, muy preocupantes a este respecto. Y tenemos Ah, una señal con este atentado que hubo hace unos días en el cruce de Allenby, que es el cruce fronterizo entre Jordania y Cisjordania, por la zona de Jericó, en que un camionero jordano se bajó de su camión con un rifle y asesinó a tres guardias de seguridad israelíes en este cruce, ¿no? Irán en los últimos meses está alimentando el contrabando de armas desde Jordania a Cisjordania para armar a sus milicias afines, a Hamas y a la yihad islámica en Cisjordania, que le dedicaremos probablemente un capítulo próximamente. Es decir, hay un panorama explosivo y aquí se le añade que se están viendo estas imágenes de los judíos religiosos rezando y cantando abiertamente en el monte del templo. sí, sí. Y dando una muy mala Preocupante. imagen al resto del pueblo judío. Claro, Pero bueno. y bueno, es decir, sí, y aquí
entra también en la confrontación que existe entre los dos principales establishments de Israel, el político y el militar, porque en el militar barra seguridad, aunque haya gente evidentemente de derechas, se entiende que esta colaboración con Jordania, con la autoridad palestina, para tener las aguas calmadas, es fundamental, es un interés nacional. Pero por otro lado, el estamento político que basa su modus operandi en sus ideologías fanáticas, sin tener en cuenta las consecuencias sobre el terreno, nos está llevando a a este barro. Ujú. Y así vamos. Y así vamos. Otra semana más. Otra semana más. Sí, lamentamos, lamento, Chvía, que nos vas a escuchar, que no hay voces optimistas para hablar sobre el panorama en Israel, pero esa es la realidad. Hay que tener Evidentemente, esperanza. A ver la semana que viene qué nos trae. sí. Bueno, vamos a intentar de vez en cuando a ver si entre este mar de agonía, tragedias, dudas, incertidumbres sobre el futuro, si de vez en cuando vemos rayos de luz, vamos a intentar traerlos y comentarlos, ¿no? Ok. Pero bueno, el panorama es el que es. Creo que en una cosa acertamos, bueno, más o menos, pero lo intentamos, Paul, que es llamar a las cosas por su nombre, ¿no? En Alayam lo intentamos hacer y esta es la cruda realidad. Y claro, es que ahora hemos tenido guerra en Gaza, podemos tener en el Líbano, pero es que una guerra instigada desde Al-Aqsa, desde el Monte del Templo, Bueno, es ¿qué que crees que te estamos diga? hablando de Jerusalén. Sí, es un desastre. Exactamente. Por tanto, el primer ministro, en lugar de emitir comunicados falsos, porque no somos tontos, debería realmente prevenir esto. Sí. Esto se debería prevenir, ya está. Y dejar de hablar de tonterías, de discriminación y de racismo, cuando quienes están diciendo esto son los elementos más racistas y más fanáticos y cuyas actuaciones perjudican más al interés y a la vida de los israelíes, hablando en plata. Ah, Así es. Bueno, así es. Bueno, con esta homilía final que no emitiremos desde el Monte del Templo. Cerramos este Alayam. Un placer volver, un placer charlar contigo, Paul. igualmente. Y nos escuchamos la semana que viene. Venga, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.